Yo tengo como la sensación de que los chilenos o nosotros no sabemos mucho de pensiones, no nos hemos informado, también la asociación tal vez no nos ha entregado más información o ha difundido más información para que tengamos claro cómo funcionan las pensiones, pero es nuestro seguro de alguna manera para la vejez, que es tremendamente importante. Por lo tanto, yo lo dejo a Fernando Larraín. Fernando, además, aprovéchenlo, porque esto es uno de sus últimos webinars, me imagino, porque se está preparando sus maletas para irse a Washington, al BID, pero igual va a seguir ligado a la asociación de AFP. Fernando es doctorado en Princeton y yo creo que es una de las personas que más sabe de previsión social en Chile. O sea, yo creo que esta es una tremenda oportunidad, por lo tanto, aprovechémosla. Fernando, te dejo a ti este webinar. Gracias, Isabel, por la invitación, también por el trabajo que hace la Fundación Carlos Vial, y muchas gracias también a todos los que a esta hora de la mañana se conectaron. Yo quiero hacer una presentación más bien breve, porque me imagino que la idea de esto también es poder conversar y no escuchar una presentación larga y tediosa en el fondo, sino que quiero enfocarme sobre algunos temas importantes simplemente para dar pie a la conversación, discusión, problemáticas que podamos discutir después de la presentación. Entonces voy a... necesito que me den permiso para compartir la presentación. Daine. ¿Daine? Perdón. Sí, ¿podrías presentarla ahora? No, me dice que no me deja. Tu pantalla no se puede, necesito permiso. Ya va, dame un segundo. Uy. A ver. Bueno, si no, mira, si no podemos igual ir avanzando en algunos puntos. Esto es solamente un tema gráfico. Déjenme partir nomás para no demorar mucho el tema y poder establecer en el fondo un espacio de conversación con los temas. El primer punto que yo quería comentarle es que cuando nació el sistema de pensiones en Chile, a principios de los años 80, en el fondo este nuevo sistema previsional, que la verdad es que viene a completarse después con la reforma que hace la presidenta Bachelet cuando introduce el pilar solidario. El contexto de Chile era un contexto muy distinto al que tenemos hoy día. Chile a principios de los 80, y probablemente hay muchos acá que vivieron ese país, era un país que tenía alrededor de $8.000 de ingreso per cápita, y la esperanza de vida en los hombres era alrededor de 66 años y de las mujeres de 72 años. Hoy día Chile es un país distinto, un país que tiene un ingreso per cápita de alrededor de $23.000, es decir, es un país en términos de ingreso 3 veces más rico, lo que no significa que todos sean igualmente, que estén en mejores condiciones, pero la verdad es que todos los indicadores sociales han mostrado mejores indicadores. Y en ese espacio la esperanza de vida hoy día en Chile, en el caso de los hombres, 77 años y en el caso de las mujeres, 82 años. O sea, eso significa que las mujeres, desde que partió el sistema, hoy día viven 11 años más en promedio desde que nacen y los hombres 10 años más. Y la verdad es que en casi 40 años, tanto la edad de pensión o la tasa de cotización, el 10%, no se han cambiado absolutamente nada. Por lo tanto, solo por el hecho de mayor edad de esperanza de vida, hoy día las pensiones son en promedio un 20% más bajas de lo que podrían ser solamente por temas de esperanza de vida. O sea, efectivamente hoy día tenemos ese espacio. Y lo otro que sucede es que efectivamente en el caso chileno, Chile es un país que ahorra poco para la pensión. Claro, es difícil ahorrar más cuando los sueldos son de los montos que son, pero cuando uno se compara en países que tienen esperanza de vida similar a Chile, la verdad es que el 10% que nosotros ahorramos
está bastante por debajo de lo que ahorran los otros países. En promedio, los otros países ahorran alrededor del 18%. Nosotros si sumamos el seguro invalidez y sobrevivencia y si quieren las comisiones también que se pagan, que no van directamente al ahorro para la pensión, son alrededor del 12-13%. Por lo tanto, efectivamente Chile es un país en donde ahorra menos y en donde también el Estado de Chile aporta poco para las pensiones. Y creo que hay que decirlo, en un sistema previsional el Estado también tiene un rol importante, y en el caso chileno, en el pilar solidario, las pensiones el Estado gasta alrededor de un 1% del Producto Interno Bruto, y en los países de la OECD se gasta alrededor del 6%. Por lo tanto, por un lado ahorramos poco, y por otro lado el rol que tiene el Estado en nuestro pilar solidario, por así decirlo, es un rol bastante bajo. Y lo otro que creo que es lo más preocupante, y probablemente a muchos de los que están acá por ser de sindicatos de trabajadores no les pasa tanto como a la gran mayoría de los chilenos o chilenas, es que durante el transcurso de la vida laboral se ahorra por poco tiempo. O sea, no solamente el monto que se ahorra es bajo, sino que la cantidad de meses que las personas cotizamos es poco. Y eso pasa porque hay mucho tránsito del trabajador formal hacia trabajadores por cuenta propia, empleo informal y algunos otros tipos de empleo en los cuales no se cotiza de manera normal. Solo para ponerles un ejemplo, Holanda, que es uno de los sistemas catalogados como de los mejores sistemas de pensiones del mundo, si una mujer en Chile tiene una tasa de reemplazo, es decir, respecto de su historia laboral en torno al 35%, si esa misma mujer, en el caso de Chile, con la realidad del mercado chileno, se pensionara en Holanda, la pensión en Holanda no sería el 35%, sino que sería el 25%, siendo Holanda un sistema que de acuerdo a los estándares internacionales es bastante completo. Y eso es porque la cantidad de años de cotización es muy poca. Hay una discusión en Chile respecto a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué las Fuerzas Armadas quedaron con un sistema y los civiles con otro? Yo creo que civiles y militares debiéramos tener el mismo sistema previsional. ¿Ya? Podemos discutir cuál sea, pero yo creo que debiera ser el mismo. Ahora, si todos tuviéramos hoy día, todos los chilenos y chilenas estuviéramos bajo el sistema de las Fuerzas Armadas, el 65% de nuestros compatriotas tendría una pensión igual a cero. Ni siquiera pensiones bajas, no recibiría pensión. Y no recibiría pensión porque no cumplen con la cantidad de meses mínimos de años cotizados. ¿Okay? Entonces, aquí la discusión no solamente respecto al 10%, sino que también tiene que ver con la cantidad de meses que las personas cotizan. Y eso cuando uno lo mira respecto de las pensiones que se pagan, hoy día nosotros hay un 30% de personas que se entregan pensiones que cotizaron menos de 10 años. Eso cuando uno lo mira en estándares internacionales, eso no se llama pensión, se llama una prestación no garantizada, tiene otros nombres. Y las personas que reciben pensiones completas son personas que dentro de su historia laboral cotizan alrededor de 30 años o más. ¿Okay? Entonces creo que es importante hacer ese análisis como contexto global respecto de que en el sistema previsional chileno no solamente el 10% es bajo, sino que también se cotiza por pocos años, y también es relevante que el rol del Estado tiene un rol bajo en el pilar solidario. Luego creo que también es importante hablar de los desafíos del sistema previsional. El sistema de pensiones, los sistemas de pensiones en el mundo, da lo mismo el tipo de sistema que uno tenga, los sistemas de pensiones son un espejo de lo que pasa en el mercado laboral. Es decir, si mi historia laboral es una historia de bajos salarios, mi pensión va a ser baja. Si mi historia laboral es una historia en donde se transita mucho entre el mercado informal y el mercado formal, también efectivamente los montos a los cuales se van a acceder de pensión van a ser más bien bajos. Por lo tanto, da lo mismo el tipo de sistema que uno tenga, los sistemas de pensiones son espejos de lo que sucede en el mercado laboral. Y la verdad es que el mercado laboral chileno es un mercado laboral precario, y al ser precario, perjudica las pensiones, y es precario principalmente con las mujeres. Si uno mira los efectos que va a tener esta crisis, es que efectivamente las tasas de participaciones laborales femeninas han caído a cifras que no habíamos visto hace 10, 15 años atrás.
y por lo tanto hay una precarización del mercado laboral, y con un mercado laboral que es precario, efectivamente da lo mismo el sistema de pensiones que uno tenga, las pensiones no van a ser buenas. Y si uno mira, por ejemplo, los datos, lo que uno mira, por ejemplo, es que en el año 2019 hubieron alrededor de 3 millones y medio de personas, 3.440.000 personas que no cotizaron el año 2019. Es decir, un universo de alrededor de 8 millones y medio de personas de la fuerza laboral, uno podría decir que alrededor de un tercio de personas no cotiza de manera permanente. Ahora, no lo hacen, algunos quizás porque no quieren, pero la gran mayoría porque está en una situación en que no pueden, o efectivamente están a trabajadores honorarios, o a ustedes les debe haber tocado conversar con empleados públicos, en donde el daño previsional que le hizo el Estado de Chile en los 80 y 90 fue muy grande, porque les subcotizó durante mucho tiempo, y algunos trabajadores honorarios efectivamente que no han cotizado. Hay otro desafío grande que tiene que ver con el ingreso al mercado laboral. Cuando uno mira la discusión de pensiones, uno no solamente tiene que mirarla desde la lógica de la generación actual que está pensionada, sino que también de las futuras generaciones que se van a pensionar. Y cuando uno mira a los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes normalmente hace 30 años atrás entraban a trabajar a los 20 años más o menos en su primer contrato laboral. Hoy día esa edad está alrededor de los 30 años, a los 29 años para ser exacto. Es decir, estamos cada vez entrando más tarde al mercado laboral, por lo tanto empezamos a cotizar más tarde y además estamos viviendo más años, por lo tanto cotizamos por menos tiempo y eso que cotizamos tiene que durar por una mayor cantidad de años. Entonces es interesante, yo creo, poder mirar estos desafíos, porque también tenemos un desafío grande respecto de la educación previsional, en el sentido de que hay muchas personas hoy día que la verdad es que no entienden bien el sistema. Por ejemplo, solo la mitad de las personas elige el multifondo en el que quiere estar. Hay muchos afiliados al sistema de pensiones que no saben en qué AFP están. El tema del retiro del 10%, finalmente, una de las cosas, si uno mirara de los temas, tiene varios temas negativos, pero si uno mira las cosas positivas del retiro del 10%, uno puede mirar que mucha gente con el tema del 10% entendió de mejor manera el sistema de pensiones. Hoy día la mayoría de las personas entiende que los recursos son propios, que los recursos son del trabajador, no que son de la AFP o que son del Estado, como se creía anteriormente. Entonces yo creo que eso ha ido ayudando respecto de los temas. Ahora, la contracara del retiro del 10% es que efectivamente el efecto que va a tener en las pensiones va a ser alrededor en promedio, alrededor del 20%. Es decir, las personas que retiraron 10% van a tener un efecto final en sus pensiones. Entonces, si uno mirara hacia adelante cómo construir mejores pensiones, acá yo creo que hay tres como grandes focos, por así decirlo. Nosotros debiéramos avanzar a un sistema previsional que tuviera un pilar universal de pensión básica. Es decir, uno debiera tratar de tener un sistema en el cual todos los chilenos y chilenas que llegan a una edad de vejez, que podemos determinar cuál sea como país, acordarla, nadie debiera tener una pensión que sea por debajo de la línea de la pobreza, por ejemplo. Y eso no solamente debiera ser para el 60% más vulnerable, como es hoy día en el pilar solidario, sino que debiera ser para toda la población. Es decir, nuestro pilar de reparto solidario deberá ser más grueso y ojalá más generoso de lo que es hoy día. El segundo punto tiene que ver con el tema del ahorro, que yo les mencionaba antes. Ojalá que pueda ser más del 10% y durante mayor cantidad de tiempo, pero ahí se abre un espacio interesante al ahorro voluntario. Hoy día solo 1 de cada 4 personas ahorra en ahorro voluntario. Y principalmente las personas que están más sensibles al ahorro voluntario son personas que están más cerca de su edad de pensión, es decir, personas en torno a los 50 años. Y la verdad es que el aporte en la pensión de hacer ahorro voluntario a los 50 o 55 años es bastante baja. Los ahorros voluntarios sirven bien cuando uno es más joven. Después también sirven, pero el impacto que tienen sobre la pensión es bastante más bajo. Entonces creo que es importante ir generando buenas prácticas y acá yo creo que la empresa tiene un rol fundamental. O sea, aquí no solamente el rol que tiene el sindicato de trabajadores y los trabajadores, sino que el rol que tiene la empresa para con sus trabajadores es muy importante.
Y acá, por ejemplo, existen los beneficios de planes de salida en algunas empresas, hay beneficios de ahorro previsional, hay algunas empresas que hacen concientización, pero yo creo que es fundamental empezar a tomar acciones, ya sea por parte del mundo del trabajo, y cuando hablo por parte del mundo del trabajo hablo desde la empresa y desde el trabajador, o desde el Estado como empleador también y del trabajador, porque si la reforma previsional se demora mucho tiempo, y ya llevamos 5 años discutiendo una reforma previsional y todavía no hay cambios, hay que hacer los cambios de otra forma. ¿Ah? Y yo creo que ahí el rol del trabajador y el rol del empleador cobran bastante relevancia en este espacio. Y ahí, solamente un paréntesis, nosotros desarrollamos en conjunto con la Fundación Carlos Vial un curso, que es un curso que se llama Ahorro Pensión, que lo estamos trabajando con varias empresas, después le podemos mandar el link a ustedes para que lo tengan, en donde básicamente es un curso, más que un curso, es una capacitación a los trabajadores para que comprendan de mejor forma el sistema de pensiones chileno. Es decir, cuáles son los beneficios que tiene, cuáles son los desafíos que hay cuando una persona se va a pensionar, por ejemplo, y entra al sistema de consultas de monto de pensión, al SCOMP, cuándo hay que tomar renta vitalicia, retiro programado, renta temporal, en qué multifondo estar, cuál me conviene de acuerdo a mi edad, si yo voy a hacer ahorro voluntario, por ejemplo, me conviene el régimen A, en donde el Estado me pone un 15%, o me conviene el régimen B, que tiene beneficios tributarios. Otra cosa que se ha discutido, por ejemplo, es el rol de la cuenta 2, como una cuenta de ahorro, también para otras funciones que no sean netamente pensión. Toda esa discusión está en ese curso de ahorro pensión, y en la Isabel, Alejandra y Catalina, que me están ayudando aquí también en el chat, pueden ponerles ahí el link para que ustedes puedan verlo, compartirlo con sus trabajadores, y si tienen dudas también que nos hagan saber. Yo creo que nosotros tenemos un gran desafío en el sistema de pensiones, porque efectivamente las pensiones tienen que mejorar para los actuales pensionados, para los que están prontos a pensionarse y también para las futuras generaciones. Y en eso creo que es importante avanzar como país desde esa lógica. Esa era como la introducción que tenía, una introducción más bien breve. Tengo 1000 presentaciones que les puedo mandar a los que les interesa, pueden buscar en YouTube, pero creo que aquí lo interesante es poder generar un espacio de conversación en las personas que están acá interesadas, pues también para poder responder algunas dudas o preguntas. Así que yo con eso, como marco introductorio, me silencio. Sí. Muchísimas gracias, Fernando, por darnos tu tiempo para explicarnos los desafíos respecto a los fondos de pensiones. Nosotros tenemos algunas preguntas. Antes, mencionarle a todas las personas que nos acompañan que pueden ir escribiendo también sus consultas, dudas, comentarios en el chat. Alejandra López y Catalina Cavada, del equipo de la Asociación de AFP, nos va a estar apoyando para darles respuesta. Fernando, la primera pregunta que tenemos es, ¿el retiro del 10% será considerado por los afiliados como un incentivo al ahorro o como una demanda de mayores retiros en los próximos meses? ¿Qué opinas sobre eso? A ver, déjenme ir un paso atrás con el tema del retiro del 10%. La política pública como retiro va a tener un efecto en las pensiones, y por eso que, y yo lo dije personalmente, el retiro, a mí no me gustaba la idea de que los trabajadores con su esfuerzo tuvieran que pagar los costos de la pandemia. ¿Ya? Yo creo que habían mecanismos mejores, pero como el Estado llegó tarde, efectivamente en esto, se ocuparon los recursos previsionales. Dicho eso, yo creo que aquí pasaron varias cosas. Lo primero es que se desmitificaron muchos mitos que habían en torno a la AFP. Algunos decían que las AFP se habían robado la plata, que los fondos no habían crecido en rentabilidad, que no iban a poder pagar a tiempo. Hoy día, más de 9 millones de personas ya hicieron su solicitud de retiro, se han pagado ya más de 7 millones de personas, y efectivamente los fondos pudieron ser entregados, y lo que hizo eso fue generar un sentido de pertinencia, respecto de los fondos. Había muchos trabajadores, antes del retiro del 10%, que creían que los recursos no eran de ellos.
Y con este tema del retiro, efectivamente, el sentido de pertenencia creció mucho. Ahora, hay que tener mucho cuidado hacia adelante, porque estos son ahorros para pensión, no son ahorros para otra cosa. Entonces, lo que no nos puede pasar es terminar en una lógica como terminó Perú, en donde Perú permite el retiro de los fondos para básicamente en cualquier escenario, sobre todo cuando la gente se pensiona, y por lo tanto esos ahorros dejaron de ser ahorros para pensión. Ya hay que acordarse que aquí esto fue un tema extraordinario, en donde si seguimos permitiendo el retiro de fondos, lo que va a hacer es que los montos de pensiones van a ser mucho más bajos de lo que son hoy día. ¿Ya? Y creo que eso es importante tenerlo claro. Gracias, Fernando. Y con respecto a la información, ¿usted cree que los cotizantes están bien informados sobre el sistema de pensiones? ¿O cuáles son esos hitos importantes o esenciales que los trabajadores tienen que entender? A ver, yo creo que la respuesta rápida es no. Yo creo que hay mucha desinformación. Y yo creo que uno de los problemas, y déjenme hacer un paréntesis en esto, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo nosotros en Chile como democracia es que estamos yéndonos a consignas y a extremos. Entonces, estamos dividiendo el país entre los buenos y los malos, entre el blanco y el negro. Con todo respeto a los colocolinos presentes en esto, pero en el fondo acá hay muchos matices adentro. El mundo no se divide entre buenos y malos, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que acá que tenemos que evitar las consignas, y para evitar consignas creo que la información es importante. Las pensiones no se van a mejorar con más AFP o con no más AFP. ¿Ya? Las pensiones se van a mejorar haciéndole cambios al sistema previsional. Y creo que es importante, tener mayores niveles de información. Yo creo que acá las empresas tienen que jugar un rol mucho más relevante de lo que están jugando hoy día. Creo que los sindicatos de trabajadores también pueden ayudar respecto a todo. Y por lo tanto yo creo que es importante avanzar en esa perspectiva. Entonces yo creo que desde esa lógica es importante. Acá alguien comenta, acá María dice, pero en Perú los bancos dan una rentabilidad mensual del 7%. Los mismos bancos que están en Chile. Perú y Chile son países distintos. Son países que tienen economías distintas, los niveles de pobreza son totalmente diferentes. Acá la rentabilidad de los bancos, si ustedes miran la rentabilidad de un depósito a plazo, el Banco Estado está en el 0%. ¿Ya? Y no depende de las coyunturas de países son totalmente distintas. Yo no sé el banco que están hablando de la rentabilidad del 7%, me parece que es altísima, y creo que todos aquellos que prometen rentabilidad garantizada alta tratan de ser más bien pitonizos de algo que después termina sin pasar. Ahí pregunta Andrés, dice, bueno, ¿cuál es la mejor forma de mejorar las pensiones hoy día para todos quienes están en sus últimos 10 o menos años de vida laboral? Andrés, en ese caso, la verdad es que, a ver, hay como dos formas en las cuales uno podría pensar en mejorar las pensiones. La primera es tratar de, las personas que pueden, de hacer un ahorro adicional a través del ahorro voluntario. La segunda es tratar de reducir las lagunas previsionales que hay, ¿ok? Durante ese tiempo tratar de seguir cotizando. Y la tercera, que es algo que yo sé que es difícil para muchos trabajadores, porque la verdad es que la calidad de vida en el trabajo no es igual para todos, es aquellos que puedan, y ojo que estoy diciendo aquellos que puedan, postergar su edad de pensión, es algo que es bueno hacerlo. Por ejemplo, déjenme poner un ejemplo, una mujer que posterga su edad de pensión, en vez de pensionarse a los 60 años, se pensiona a los 65, solo por ese hecho, las pensiones en el caso de las mujeres suben entre un 38 y un 50%. ¿Okay? Entonces yo creo que si es que alguien puede hacerlo, entiendo que es súper difícil para una gran mayoría de los trabajadores en Chile, pero para aquellos que puedan, ese es uno de los mecanismos en los cuales hacer. Ahí Arturo dice, de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿cómo se resuelve el problema de la informalidad? Ahora, el problema de la informalidad nos va a acompañar, nos ha acompañado toda la vida y nos va a seguir acompañando. Sobre todo porque si uno piensa en el mercado laboral del futuro, y déjenme aquí avanzar hacia 10 años más adelante, la gente hoy día va a tener empleos con multiempleadores. Por ejemplo, un conductor de Uber
un repartidor de Rappi. Hay personas jóvenes que tienen un empleador en Chile, otro en China, otro en Estados Unidos. Efectivamente van a haber distintos espacios. Entonces yo creo que hay que buscar una forma de no solamente que sea obligatorio cotizar para todos los tipos de trabajo, así como yo les decía que tiene que haber un sistema previsional igual para Fuerzas Armadas que para civiles, creo que el sistema de pensiones también debería ser igual para los trabajadores formales y para los trabajadores por cuenta propia. Todos debiéramos cotizar y para todos debiera ser obligatorio. Algunos países han avanzado, y esto se está testeando en algunos países, principalmente de África, en donde las cotizaciones se hagan a través del consumo. Es decir, cuando yo hago una transacción, por ejemplo, no sé, con Uber o una transacción, a partir de esa transacción de consumo se puede ahorrar para la pensión, ¿ya? Yo creo que ahí hay algo interesante para poder avanzar, pero los sistemas de pensiones tienen que entenderse en donde van a haber efectivamente espacios de informalidad. Eliodoro, y déjame aquí Eliodoro hace una pregunta bien compleja y difícil, dice, ¿cuál sería el mejor sistema de pensiones para Chile? Y yo, a ver, cuando uno mira los mejores sistemas de pensiones, de acuerdo a distintos rankings, principalmente aparece el sistema de Dinamarca y el sistema holandés como los mejores sistemas de pensiones. El sistema de Dinamarca y el sistema holandés son sistemas muy parecidos al sistema chileno. ¿Cuál es el problema que tiene el sistema chileno? El problema del sistema chileno es que, como yo les decía, el pilar solidario es muy chiquitito. Nosotros tenemos que avanzar en donde el rol del Estado en el sistema de pensiones nuestro sea mayor. Es decir, genere mayores pensiones y ojalá para todos en el pilar solidario. El 10% es poco, tenemos que ahorrar más durante más tiempo. Y si ustedes miran, por ejemplo, los fondos de pensiones, que son alrededor de 200.000 millones de dólares, de esos 200.000 millones de dólares, solamente un 30% son las cotizaciones de los trabajadores. El 70% restante ha sido producto de la rentabilidad. Entonces nosotros tenemos que buscar que la discusión también sea de base, es decir, generar mayores cotizaciones a lo largo del tiempo para poder ir avanzando mejores pensiones desde esa perspectiva. Aquí Mario dice, llevamos 40 años y aún seguimos diciendo que tenemos que tener un sistema igual. Bueno, quien tiene que cambiar el sistema de pensiones son los políticos. Para eso está el Ejecutivo y para eso está el mundo político. A mí me frustra mucho, al igual que como dice Mario, que llevemos, al menos desde que yo estoy en estos 5 años, 6 años, hablando de una discusión al sistema de pensiones y todavía no se hagan cambios, cuando sabemos qué cambios hay que hacer. Y creo que es importante avanzar desde esa perspectiva. No sé, Daine, si tú tenías alguna otra pregunta, que yo enredé aquí la discusión tratando de responder. Sí, tenemos una consulta. ¿Cómo crees que ha cambiado o va a cambiar la discusión de la reforma previsional después del proceso de retiro? A ver, yo creo que voy a volver al punto que hice antes. Llevamos mucho tiempo discutiendo cambio del sistema de pensiones. La presidenta Bachelet envió un proyecto que finalmente no se aprobó. El presidente Piñera envió un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados y se está discutiendo en el Senado. Yo no veo mucho interés político de ningún lado de avanzar en el cambio del sistema de pensiones, esa es la verdad. Me encantaría decirles otra cosa, pero cuando uno discute en blanco y negro es muy difícil lograr acuerdos y los cambios en los sistemas de pensiones son complejos, tienen efectos múltiples y por lo tanto hay que avanzar en consenso. Ahora, yo creo que efectivamente, y esto uno lo vio en la discusión anterior, como hay que aumentar la tasa de cotización, el retiro del 10% lo que ha hecho es que ese aumento de tasa de cotización hayan más personas que quieran que ese aumento vaya a la cuenta individual. Y por lo tanto ese nudo de qué porcentaje va a un fondo colectivo común versus cuánto va a un fondo individual, creo que se enredó con este tema del 10%. Pero me encantaría poder decir que como país estamos avanzando consensos, pero de nuevo, si estamos en base a consignas no vamos a avanzar en cambio del sistema de pensiones. Y yo creo que hemos discutido, llevamos demasiado tiempo discutiendo si esto es con más AFP, con menos AFP, quién administra, cómo se administra, en vez de discutir los temas que realmente aumentan las pensiones, que son la tasa de cotización, la edad de pensión, la formalidad del trabajo. Perfecto, Fernando. Una duda que nos ha llegado
que nos han hecho varias personas a través del formulario de inscripción, es sobre si conviene o no jubilarse bajo la ley de pensiones como está, o conviene esperar. Algo ya nos habías adelantado, pero si nos puedes dar más detalles sobre esto, porque muchas personas nos hacen esta misma pregunta. A ver, esta es una decisión que es bien personal, ¿ah? La edad de retiro es voluntaria en Chile, lamentablemente en algunas empresas se hace media obligatoria. Para poder acceder a los beneficios del Estado, efectivamente hay que pensionarse a los 65 años, pero para aquellas personas que están fuera del pilar solidario, cualquier persona que pueda postergar su edad de pensión va a significar una pensión superior después. Y esto por un tema, déjenme tratar de explicarlo bien simple. En el fondo, si yo tengo 10 años y postergo un año, entonces los 100 que tenía, en vez de dividirlos en 10 años, los voy a dividir en 9, por lo tanto me alcanza para más. Entonces, cualquier postergación en la edad de pensión significa mejores pensiones. Hoy día en particular, además, aquellas personas que les interese por alguna razón jubilarse por renta vitalicia, por ejemplo, hoy día las tasas de la renta vitalicia están malas, por lo tanto tampoco es el mejor momento para jubilarse desde esa perspectiva. El retiro programado, hoy, de alguna manera, hoy día tiene un espacio mejor que los otros, principalmente además porque genera herencia y otras razones, pero yo creo que si uno puede postergar su edad de pensión, ya sea porque tiene un trabajo actual o porque puede hacerlo, yo creo que es algo positivo para construir mejores pensiones en el futuro. Ahora, entiendo que hay personas que no quieren, que están cansadas, que quieren pensionarse, que ven que el sistema tiene riesgos también. Acuérdense que hay algunos parlamentarios con muy malas ideas en el Congreso, por ejemplo, que quieren expropiar los fondos previsionales, y algunos pueden ver riesgo en eso y también puede ser jugar una carta segura, hacer hoy día los trámites. Ahora, yo espero que Chile en el fondo no siga un camino en el extremo, y efectivamente podamos ir avanzando, pero como de nuevo, por ejemplo, en el caso de las mujeres es muy, muy claro el efecto que tiene en pensión de postergar su edad de pensión. Ya, perfecto, Fernando. Nos acaban de escribir por el chat. ¿Cómo se puede esperar aumentar el ahorro para que las futuras pensiones estén sobre la línea de pobreza si el sueldo mínimo aún no lo supera? Yo creo ahí que la pregunta tiene como distintos puntos, déjame tratar de separarlo. La línea de la pobreza en Chile está por debajo del salario mínimo. El salario mínimo es aproximadamente casi 2 veces la línea de la pobreza, ¿ya? Entonces, uno podría como país querer aspirar a que las pensiones mínimas estén en el salario mínimo, por ejemplo. Y eso significa un costo alto para el Estado de Chile, que creo que es una discusión que vale la pena tener. Nosotros con los impuestos que pagamos podríamos aspirar a un pilar solidario más generoso que el que tenemos hoy día. La pregunta es, ¿cuál es ese umbral que queremos poner? ¿Queremos que nadie tenga pensiones por debajo de la línea de la pobreza? ¿Que nadie tenga pensiones por debajo del salario mínimo? ¿Que nadie tenga pensiones sobre qué umbral? Y para eso, la forma más eficiente de hacerla, la forma más solidaria de hacerla, es a través de los impuestos generales. Y esa es la lógica en la cual uno debiera tratar de avanzar hacia adelante desde esa perspectiva. Pero eso significa más gasto fiscal y por lo tanto una discusión tributaria que creo que tenemos que tener como país. Muchas gracias, Fernando. Última consulta. ¿Cuál ha sido el rol o cuál es el rol de las empresas para mejorar las pensiones de trabajo? Yo creo que las empresas tienen un rol fundamental en esto. Nuestro sistema previsional tiene que avanzar a un sistema tripartito. Acá el Estado tiene un rol a través del pilar solidario, los trabajadores hacen un esfuerzo enorme a través de entregar su 10%, a través de poder poner su 10%, y las empresas en esa lógica lo que hacen es que aportan a través del seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un buen seguro, etcétera, pero es marginal en el fondo, son hoy día en torno al 2%. Cuando uno mira los sistemas internacionales, las pensiones se construyen tripartitamente en el fondo, y creo que el empleador, en esta lógica de aumentar la tasa de cotización, quien debiera pagar ese incremento es el empleador, pero no solamente pasa porque el empleador ponga más recursos, sino que también los empleadores
con sus empleados, con los sindicatos de trabajadores, debieran tratar de trabajar respecto de cómo construir mejores pensiones en el futuro. Y ahí hay varios mecanismos en los cuales se pueden hacer. Hay experiencia internacional, este curso de ahorro pensión es una forma en la cual pueden co-construir pensión en conjunta, pero qué mejor para un trabajador y para una empresa que así como se ha puesto en el tapete el tema de seguridad, como una de las banderas principales de trabajo entre empresas y trabajadores, la seguridad no solo debiera ser la seguridad física, sino que también debiéramos tratar de avanzar hacia esa seguridad de ingresos en la vejez. Y en esa lógica las empresas tienen mucho que aportar, muchísimo. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. No sé si nos queda alguna otra duda. De no ser así, Isabel, te doy el pase para ya ir cerrando. Muchas gracias, Fernando, por este rato. Muchas gracias a todos por su presencia. Espero que se hayan informado, que hayan quedado como más claro con el tema de previsión y la importancia del ahorro y de una cultura de ahorro, que ahí yo creo que los dirigentes sindicales tienen mucho que hacer. Yo los dejo convidados nuevamente al curso Ahorro Pensión que hemos construido junto a la Asociación de AFP, que en el fondo es para cada trabajador y, como lo dice Fernando, es una capacitación para entender el sistema, para entender cómo yo ahorro, cómo yo me preocupo, cómo yo puedo planificar mi pensión a futuro, de manera de que cuando termine mi época laboral no me sorprenda con el aumento de la pobreza, porque voy a tener unas pensiones que no son dignas o que son difíciles para vivir, y tenemos muchos años más que uno vive desde los 60 o 65 años que se jubilan. Fernando, mucho éxito, y bueno, te vamos a seguir viendo porque yo creo que no te vas a ligar nunca a la sesión de AFP y del tema previsión, así que estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, ojalá haber podido responder las preguntas. Si tienen más dudas o preguntas, ahí pueden canalizarla a través de la fundación o a través del chat y podemos tratar de responderlas de mejor forma. Como José sabe, pero siempre las puertas abiertas de la asociación han estado para poder trabajar con los trabajadores, poder explicarles en qué está la situación, así que si es que alguien en particular quiere tener una reunión o algo más específico, las puertas de la asociación siempre han estado abiertas, van a seguir abiertas. Yo en particular voy a estar comprometido en eso. Así es que muchas gracias por su tiempo, que tengan un buen día. Y bueno, ya entramos en septiembre, así que el mes de la patria, ojalá que la pandemia nos dé un poquito de espacios ahora en esto. Así que a seguir cuidándose y que estén todos muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Feliz día.